Noches, ahora sí, continuaremos con nuestro curso, ¿verdad? Con lo que resta de los sistemas para programar y organizar. No sé si ha quedado alguna consulta, alguna acotación de los sistemas que ayer hemos visto, el SPO y el sistema de organización administrativa. Dice, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Le habla Johnny? Johnny. ¿Cómo Dice, está? tenía una pequeña consulta. ¿En qué Adelante. consiste la auditoría del sistema de programación de operaciones? La auditoría del sistema de programación de operaciones. Sí, En realidad es la auditoría operacional, ¿no? La auditoría donde les había comentado en algún momento, recién esta auditoría operacional hace unos 5 años está empezando menos todavía, unos 4 años a su efectiva implementación, porque es la auditoría que tiene que velar la implantación de los sistemas de administración y control. Entonces, antes decíamos que muchos de las herramientas, de los instrumentos, se hacían por un mero cumplimiento a la formalidad, como por ejemplo el POA, ¿no? Teníamos qué sé yo, colocábamos ciertos objetivos, operaciones que no respondían a nada, y al final era simplemente por un cumplimiento, remitíamos ese documento al POA para tener niveles presupuestarios y lo mandábamos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y durante la ejecución prácticamente, bueno, no respondía a lo que habíamos planificado, la ejecución presupuestaria. Por otro lado, la implementación de los sistemas, ¿no? Entonces, de los sistemas de administración, de los sistemas de control, decíamos, el espíritu y la filosofía de la ley 1178 establece que tiene que hacerse con base a los procesos y procedimientos determinados en los reglamentos específicos, pero antes solamente era un checklist lo que hacía la Contraloría, ¿no? Les decía, ¿está aprobado el sistema? Sí, ¿tiene cuenta? ¿El reglamento específico está elaborado? Sí, está elaborado. ¿Cuenta con la aprobación o con la compatibilización del órgano rector? Sí, está compatibilizado. ¿Tiene resolución administrativa que dice que el sistema está funcionando en la entidad? Sí, tiene. Pero eso era una gran mentira, ¿no? Porque mientras unos procesos y procedimientos estaban establecidos en los reglamentos específicos, en realidad se hacían otras cosas, otros procesos, otros procedimientos. En muchos de los casos nuestros, por ejemplo, les comentaba, por ejemplo, para hacer el POA, el diagnóstico no se lo hace de manera participativa, cuando en realidad en varios de los reglamentos específicos y como dice la norma, debe ser resultado de un proceso de participación, porque todo plan empieza de un diagnóstico. Entonces nosotros simplemente hacemos un FODA y lo hemos internalizado un FODA, ¿no? Aunque puede ser el FODA, puede ser el análisis del árbol de problemas, puede ser el método de Chicago, bueno, por último puede ser la metodología que uno quiera hacerla, pero el hecho es que cuente con un diagnóstico. Y ese instrumento, cualquiera de esos, como los procesos y los procedimientos que en realidad se están haciendo, eso debería hacerse a través del sistema. Y el sistema de control debería controlar, vigilar que esa auditoría, a través de esa auditoría, todo eso esté en orden. Y si nosotros decíamos objetivos, porque hemos dicho que los objetivos son compromisos de acción, entonces, si nosotros nos hemos planteado un objetivo, por eso les decía que dentro de la característica de los objetivos es que cuando se formule, estos tienen que ser viables, es decir, posibles de ser alcanzados. No vamos a formular objetivos utópicos, funciones, ideales que no vamos a poder alcanzar. Entonces, la obligación del sistema de control, de esa auditoría operacional, es velar que esos reglamentos, que esos sistemas estén funcionando, que los objetivos que hemos planteado en el POA evidentemente sean los objetivos que se estén ejecutando. Y además también vemos que no todos los objetivos tienen, pues si una entidad se formula 3 o 4 objetivos o acciones de corto plazo para el desarrollo de la gestión, los 3 objetivos no van a tener la misma ponderación.
unos tendrán el esfuerzo de toda la entidad, el trabajo de la mayoría de la entidad, otro en menor grado, otro quién sabe menos, entonces no van a tener las mismas ponderaciones. Y sin embargo, le estábamos dando una misma ponderación. Por ejemplo, si eran 3 objetivos, lo dividíamos en 9.2, digamos, y así ya teníamos el 100%, cuando no es correcto, ¿verdad? Entonces, más o menos a eso se va. Hace unos 3 años están empezando a implementar esas auditorías operativas, las unidades de auditoría interna ya en base a los lineamientos que establece el órgano rector, está empezando a ver, pero ha pasado mucho tiempo para verificar que esto se esté cumpliendo. No sé, Milton, si satisface la respuesta a tu consulta. Está bien, doctor. Quería hacerle una pregunta en el tema de qué pasaría, por ejemplo, si el órgano ejecutivo tendría que haber mandado el POA para que lo apruebe el legislativo, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el POA no estaba articulado al PTD o al plan que tenían para 5 años, a mediano plazo. En ese caso, ¿se podría interponer este tipo de auditoría? Claro. No. Porque tiene que hacer todo hola. Tiene que estar como dice la norma, como dice la ley, ¿no? Tú me estás hablando de un gobierno municipal, me imagino que el Ejecutivo es el que formula el plan y la Asamblea o el Legislativo es la que tiene que aprobar. Entonces, el sistema tiene que empezar a controlarse por sí mismo. Si el Ejecutivo está planteando cosas que no se articulan al plan territorial, en este caso al PTDI o a lo que dice el SPIE, la Asamblea tiene la obligación de ver que eso se vaya cumpliendo y tendría que pedir su ajuste, ¿no? Antes de aprobarlo, porque también si la Asamblea lo aprueba fuera del marco de la normativa, entonces, ¿qué rol está cumpliendo en esa instancia de legislar, de fiscalizar, ¿no? Entonces, tiene que ver a ambos. Y puede ser sujeto, obviamente, la auditoría operacional, como puede haber varios tipos de auditoría que puedan, si se diera el caso de que no se apruebe en el marco del SPIE, que no se apruebe en el marco de los planes, entonces puede haber gastos que no sean reconocidos, puede empezar a gestarse una auditoría especial, una auditoría financiera, aparte de la auditoría de la auditoría, vuelvo a decir, la operacional. Entonces son varios procesos que serían realmente contraproducentes y en algunos casos podría generar ciertas responsabilidades establecidas por ley, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Lice, ahora mi pregunta es, digamos, si es que... Hola. Sí, te escucho. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Johnny? Sí, dice, y ahora si el Consejo o la Asamblea no aprobó, digamos, el POA, ¿tendría que aprobar los recursos saldos caja banco, su inscripción al POA? Los recursos saldos caja banco que sobraron la anterior gestión. ¿Tendría que autorizar su inscripción si es que el Consejo o la Asamblea no aprobó el POA? El tema de caja banco, la Asamblea tiene la obligación de aprobar. Aunque si no lo aprueba el Ejecutivo también como es su instrumento, bueno, en caso de que sea con diferencias políticas, no sé, ¿no? Ahí ya es otro tipo de circunstancias donde si la Asamblea no lo aprueba es medio complicado. Pero claro que tiene que aprobar todo lo que esté en el marco del plan. Y si Caja y Bancos, por decirle, tenemos recursos en Caja y Bancos que no han sido utilizados en la anterior gestión, lo que sí tiene que hacerse, como dice la normativa, esos recursos de caja y bancos, cualquiera sea la fuente de financiamiento, tienen que ser programados, tienen que estar programados y tienen que ser presupuestados. Caso contrario, si no se programa, si no se presupuesta, esos recursos no pueden ser utilizados, así sean recursos propios, ¿no? Todos recursos, toda fuente de financiamiento, de cualquier donación, crédito, TGN, IDH, todos los recursos se constituyen en recursos públicos. Y esos recursos públicos, como les decía, tienen que ser presupuestados y tienen que ser aprobados. No pueden ser utilizados si no tienen un fin. Entonces, esa también es obligación de la Asamblea, velar que eso se cumpla, o del Consejo Municipal, como también ese
esa misma vigilancia va a tener el órgano rector del sistema de control, ¿no? No es la disponibilidad de recursos caja y bancos, de disponibilidad abierta, una caja chica, una caja que puedas utilizar sin objetivos, no, tienes que programar. ¿Sí? Perfecto, Lice, muchas gracias. Muy bien, entonces ya estamos un poco más de los participantes, yo creo que vamos a seguir, hemos hablado entonces del sistema de programación de operaciones, del sistema de organización administrativa, que es la estructura organizacional, y estamos hablando del sistema de presupuesto, justo ese sistema. Y como les decía, ¿no? La verdad es que cada uno, lo que estamos viendo nosotros aquí en cada uno de los sistemas es un pantallazo de lo que es el sistema, porque los sistemas son pues realmente, su funcionamiento es grande, es realmente un mundo cada sistema y sus subsistemas, y bueno, por eso hay expertos en estos temas que se van especializando, como por ejemplo, ayer Gabriela nos ha comentado con mucha solvencia lo que todo el manejo presupuestario que se tiene, entonces me imagino porque ella está en el área financiera y porque está en el área de presupuestos, quién sabe en particular. Entonces, ese tipo de expertise son los que con el tiempo a nosotros nos vuelven justamente expertos, y no en todos los temas, pueden ser en 3, en 4 sistemas, y lo mismo va a suceder con todos y cada uno de ustedes. Por eso también es que están apuntando a ser especialistas en contrataciones estatales, como les decía, y bueno, y estas contrataciones, como ustedes bien saben, estos recursos, este recurso humano, en el que es especializado en contrataciones, es uno de los más requeridos, porque no tenemos recursos que realmente conozcan a detalle lo que se puede hacer una contratación, y son pocos, y ustedes bien saben, producto de estas contrataciones a veces se da pues muchos hechos de corrupción, ¿verdad? Por desconocimiento más que todo de la normativa, por el no dominio que se pueda tener en la norma. Entonces, me parece interesante que ustedes en este curso de contrataciones estatales, bueno, unos van a fortalecer, otros están aprendiendo, otros están ya con bastante experiencia. Entonces, bueno, me imagino que en el transcurrir del diplomado seguramente va a haber un montón de actividades en las cuales vamos a tener que ir interactuando, interrelacionándonos entre todo y con los expertos que van a venir realmente a darles en cada uno de los temas. Entonces, bajo ese corolario, vamos a continuar con nuestro sistema de presupuesto. ¿Qué es el sistema de presupuesto? Sí. Adelante. Muchas gracias, Licen. Buenas noches. Damaso Cervantes Buenas noches, le habla. Mire, ¿cómo está? sí. Bueno, la verdad que es muy bueno el aporte que nos da su experiencia en relación a los sistemas que nos determina la ley 1178. Sin embargo, dicen, tal vez podríamos enfocarnos un poquito más dúctil en las características que se nos vienen, principalmente después de esta cuarentena, mejor de la pandemia que estamos sufriendo. Entendemos que el nivel de inversión pública, el gasto público, tanto de municipios, del Estado, de la gobernación, de alguna forma se tiene que redireccionar lo que no estaba previsto o a lo que estaba previsto en los planes y programas que ya tenemos, ¿no es cierto? Llámese de un municipio, el PTDI, por ejemplo. Entendemos que no estaban previstos los cambios cuantitativos que nos trae la pandemia y la forma de vivir de las personas después de la pandemia, porque hay muchos aspectos que se tienen que diferenciar de lo que hasta hoy hemos vivido y luego lo que vamos a vivir. Se dice que la pandemia o el virus como tal de la humanidad no se va a ir así de por sí, porque muchos sectores sociales, por ejemplo, he visto por noticias, Sucre, por ejemplo, ha intentado implementar una infraestructura de ciclovía, pero el sistema de control social manifiesta tal vez por desconocimiento, donde enfoca de que en este momento no necesitamos ciclovías, necesitamos mayor atención en el sistema de salud, está bien, pero sin olvidar cuando dice de que después de que pase la pandemia, sí vamos a invertir en ciclovías, cuando se entiende de que
en muchos países, por ejemplo, el tema ciclovía, que es enfocar una cosa diferente al transporte, es una necesidad para transportarse las personas. Entonces, mi pregunta, mi sugerencia va al licenciado de que en cada uno de los sistemas, que en un momento que nosotros estamos haciendo una diplomatura en sistema de contrataciones y también estamos conociendo los sistemas, sería necesario que nos pueda enfocar más o menos un recambio a lo que es a los sistemas en realidad, ¿no? Y planificación. Y al mismo tiempo también vaya a entender de aquí a 2 meses, de acuerdo a la normativa, ya vamos a implementar lo que son los POAs municipales, por ejemplo. Y seguro que ya no vamos a generar lo que usted mismo estaba diciendo, o sea, la planificación participativa, por ejemplo, ¿no? Ya no vamos a poder reunir en bloques de personas para poder elaborar nuestro POA. Entonces, en ese enfoque sería un poquito cambio de dirección, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, evidentemente ha cambiado el mundo, ha cambiado muchos hábitos, hemos cambiado, vamos a cambiar nuestras costumbres, vamos a cambiar absolutamente todo. Ya la vida que teníamos hasta hace 3 meses atrás, hoy es distinta, hoy es una realidad diferente. Hoy, por ejemplo, en estos días yo no me imagino que no haya uno de ustedes que no andemos con el tapabocas, ¿no ve? Con los famosos barbijos. Hoy andamos en otra lógica de vida. Pero esto no está divorciado de lo que puede ser, de lo que tengamos que ajustar, porque como les había dicho, este simplemente es un proceso administrativo. Y en base a esos procesos, evidentemente, hay muchos ajustes que tenemos que hacer, evidentemente. No, yo creo que los sistemas van a seguir funcionando perfectamente. Hay que ajustarlos, sí, hay que seguir ajustando, perfecto. Los sistemas de la ley no van a modificar, no tendrían por qué. Lo que sí tenemos que modificar son los nuevos objetivos que están dentro de los planes, evidentemente. Hoy no le dábamos, hasta hace 3 meses atrás, la salud era así un pilar importante de la agenda patriótica, pero presupuestariamente no tenía el valor que tenían otros sectores, como por ejemplo deportes, por decir algo, ¿no? Entonces, hoy tenemos que cambiar. Hoy tenemos que cambiar, tenemos que aportar, tenemos que ver. Hemos visto el diagnóstico, no es prácticamente un diagnóstico desconocido para todos, más bien al contrario, es conocido por todos que nuestros sistemas de salud son paupérrimos, están colapsando. La pandemia nos ha tenido que destapar esa triste realidad. Entonces tenemos evidentemente que reorientar, como tú dices, los objetivos desde los planes. No te olvides que tenemos una agenda patriótica con 13 pilares, tenemos una, y por eso los 13 pilares no pueden tener el mismo valor en este momento. Hoy el valor más fuerte tendrá el pilar que está desarrollado, el pilar 3, me imagino, creo que es el que está destinado a salud, educación, deporte, bueno, sigue deporte, pero con relación a esos 3, salud es el principal. Lo que tú dices, ha cambiado la manera de vivir. Hoy, a todos, a una gran mayoría, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, creo que nos está costando en alguna forma retomar la normalidad de poder, por ejemplo, trasladarnos a nuestra fuente de laboral en un medio de transporte público. Tenemos mucho temor. Las personas que realmente tienen la necesidad de poder hacerlo, si no fuera por la necesidad, no lo estuvieran haciendo, no tomarían un medio de transporte masivo, preferirían ir a pie. Entonces está cambiando, y ahí tú dices, hay otras formas de recreación, probablemente deportivas, probablemente también alternativas al tema de transporte, como es una ciclovía. Entonces, no quiere decir hoy que simplemente hay que reorientar lo que decías, la inversión, ¿sí? Pero tiene que ser equilibrado, tiene que ser armónico, porque no fue eso. Porque antes hemos privilegiado otros sectores, hemos privilegiado, qué sé yo, sector, vuelvo a repetir, deportes, no sé, qué sector, hidrocarburos, pero con el mismo equilibrio deberíamos haber hecho con el sector salud, con el sector deporte, con el sector culturas, con el sector agropecuario. Entonces,
para que justamente tengamos esos equilibrios, vivamos en esas armonías. Hoy esta situación nos permite tener esa oportunidad para poder construir una nueva visión. Y no te olvides que hoy hemos concluido, estamos a 2 meses de hacer el POA, ¿sí? El POA para el año 2021, pero seguimos teniendo el norte en este momento de la agenda patriótica, que son importantes como políticas, nos están dando. Pero hay que construir el plan 2021-2025. Ahora tenemos otra dificultad, estamos con un gobierno de transición que también se está postulando para ser un gobierno ya que probablemente pueda ser ratificado, ¿no? Pero quien tenga que ser elegido es el que tiene que planificar, pues, la planificación del desarrollo, y en ese marco con los sistemas, con todos los sistemas que tenemos, yo creo hoy, participativo, el sistema de planificación, porque se tiene que escuchar las demandas. Ahorita las demandas siguen siendo y son sociales, ¿no? Toditas las demandas que tenemos. Vamos a seguir necesitando, como te digo, la participación de la sociedad, porque va a demandar, al final, el Estado tiene que cumplir ese rol de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, va a ir cambiando, me imagino, los objetivos, va a ir cambiando la orientación de la inversión pública, pero los sistemas tienen que ir funcionando para que eso sí, debe seguir funcionando normalmente, no debe dejar de funcionar para que eso pueda darse. Entonces, yo soy un convencido de que los sistemas están bien hechos, los sistemas permiten ejecutar en cualquier modelo, vamos a cambiar probablemente el modelo, ¿sí? Puede ser también para otro modelo de gestión, capitalista, socialista, imperialista, para cualquier modelo, el proceso es universal. Y en función de las propuestas, en función de lo que quiere el país, en función de las necesidades, tenemos en este momento que volver a reorientarnos, a redireccionarnos, ¿no? Es un momento histórico, yo creo que este año yo lo veo algo muy difícil porque no nos olvidemos que aparte de la pandemia tenemos el proceso eleccionario programado para el 6 de septiembre, puede ser que se cumpla, puede ser que no se cumpla esa fecha. Muy bien, yo digo, si se cumple, ¿cuándo estaríamos posesionando al nuevo gobierno? ¿En enero? Entonces, ¿en diciembre? Entonces, mire, el 2020 creo que es un año que ya no lo vamos a recuperar. Entonces tenemos que empezar a hacer un proceso de planificación seria justamente para evitar y para que una pandemia o cualquier otro tipo de episodio nos pueda realmente desequilibrar. Entonces tenemos que empezar a ser serios en la construcción. Y bueno, yo espero que las posiciones políticas en cierta forma puedan quedar de lado y realmente hacer un buen proceso de orientación de lo que quiere el país para que los escasos recursos que tenemos lo podamos realmente invertir de una mejor manera y gastar también, ¿no? Porque sabemos que hay una diferencia abismal entre lo que es inversión y lo que es gasto. Hoy no nos podemos dar el lujo ya de seguir cometiendo errores, hoy no nos podemos dar el lujo de que siga habiendo ciertos pícaros que quieren beneficiarse con los recursos del Estado en función de toda, del sacrificio de la población. Eso ya no debería darse, ¿no? Entonces, hoy los sistemas también, no solamente los sistemas administrativos, los sistemas judiciales también tienen que empezar a funcionar. Entonces, yo creo que es el momento oportuno para poder dar un nuevo giro al país, un momento histórico, no solamente al país, al mundo entero, porque el mundo es el que está cambiando. Estos nuevos hábitos, como bien decía Johnny, si no me equivoco, este virus ha venido para quedarse entre nosotros y tenemos que aprender a convivir con ello y en función de eso tenemos que seguir adelante y seguir estableciendo procesos que realmente nos sigan permitiendo tener un mejor desarrollo que en el pasado y tener ciertas previsiones para poder justamente alcanzar los nuevos propósitos, los nuevos objetivos. No sé si Damaso me hizo la consulta, ¿verdad? No sé si Damaso más o menos coincides conmigo.
¿Ah? Damaso está en la reunión. Damaso, ¿estás de acuerdo? Creo que no está Lick. Bueno, creo que sí. Continuaremos entonces. Creo que ha sido una interesante pregunta, pero no tenemos la retroalimentación. Entonces, para seguir avanzando y no quedarnos, ¿qué es el sistema de presupuestos? De acuerdo al artículo 8 de la ley 1178, el sistema de presupuestos Hola. dice, hola, hola. Ah, ya se escucha. Pensé que no se escuchaba. Va a disculpar, Lice. No, está bien, está excelente. El Quería sistema hacer de... un pequeño aporte, no sé si se puede, Lice, con el Por fin supuesto. de capacitar también a la gente, porque a veces nosotros entendemos que primero hay que entender bien el concepto de qué es salud, ¿no? Sí. Entonces, la OMS y la OPS definen como salud a un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es lo que hay que entender. Y después, en Bolivia, por ejemplo, a partir de eso se hacen las políticas. Uno, antes de la pandemia, decíamos que el 80% de los problemas en salud se solucionaban en centros de salud de primer nivel, el 15% era para hospitales de segundo nivel y el 5% solamente se daban soluciones en hospitales de tercer y cuarto nivel o especialidades. Entonces, estamos hablando de que ahora tal vez por la emergencia sanitaria, estamos hablando de un problema que es el COVID, ¿no ve? Una pandemia que nos ha afectado no solamente aquí en Bolivia, sino a nivel mundial. Pero pasando este problema del COVID, si bien nos hemos percatado que tenemos deficiencias en salud, también tenemos que percatarnos que no es equipando los hospitales, todos los hospitales de tercer nivel lo que vamos a dar solución a los problemas de salud, sino haciendo promoción y prevención de la salud. Ahí ya se han hecho estudios. Entonces, la estructura planificadora en salud es participativa, por si acaso. Ya existe un contexto, una normativa, donde se aplican políticas a partir de un plan municipal de salud. Entonces, lo que tienen que hacer las organizaciones sociales y la población en general, hacer su plan municipal de salud con las políticas, con los diagnósticos correspondientes, con los objetivos y con la organización, la formulación de estrategia, la formulación de los planes operativos y armar a partir de lo que hemos vivido esas nuevas políticas, rediseñar. Entonces, no solamente podemos nosotros decir, por eso es bueno hacer entender a la gente estos indicadores que no se solucionan los problemas de salud equipando los hospitales. Los problemas de salud después de la pandemia van a seguir viniendo, pero nosotros tenemos que darle prioridad en temas de promoción y prevención. Ahora lo han entendido los GAMS, lo han entendido las gobernaciones, y sí se va a poner énfasis en el tema de promoción y prevención, y se debe armar el Plan Municipal de Salud Participativo, ¿no? Entonces, eso hay que entender, eso es un pequeño aporte. Pero, Listen, adelante. Listen, un favor, yo creo que el tiempo que tenemos es muy limitado. Lo que estamos haciendo aquí es recordar un poquito todos los sistemas. Al final estos sistemas no van a cambiar, haya pandemia, no haya pandemia. Están los reglamentos y las disposiciones para hacer ajustes al presupuesto, y que seguramente lo vamos a hacer. Pero si nos ponemos a hablar de otras cosas, creo que no vamos a terminar. Entonces, con respeto a todos los compañeros, y yo creo que por favor, avanzar. Estoy de acuerdo. Gracias. Perfecto. Muy bien. Simplemente para cerrar, lo que nos decía Gabriel es muy importante. Hoy nos hemos dado cuenta de que no solamente es, la política de equipar hospitales, sino la prevención y la promoción. Lo mismo tiene que suceder en educación, lo mismo tiene que suceder en turismo, lo mismo tiene que suceder en todo, ¿no? Porque si bien es cierto, esto ha afectado, tenemos que generar ingresos y no olvidarnos simplemente o no abocarnos en que solamente hoy el tema va a ser salud, sino que esto tiene que ser integral.
¿verdad? Por eso tenemos un sistema de planificación integral y como bien lo han dicho John y creo que Yamil, bueno, esto nos permite ver y tenemos que ir avanzando también en lo que se refiere a nuestros sistemas. Está bien, los sistemas no van a cambiar, todo va a ir mejorando, va a ir cambiando y esta es una nueva oportunidad. Pero muchas gracias, los aportes realmente han sido importantes. Entonces avanzaremos. El artículo 8, ¿qué decía de la ley 1178? Decía, ¿no? Que el sistema de presupuestos preverá en función de las prioridades de la política gubernamental. Aquí está, la política gubernamental es lo que les decía, tiene que definir, bueno, hoy tenemos una agenda patriótica, los pilares, qué sé yo, esa es la política gubernamental y hasta el 2025 esto no tendría por qué cambiar. ¿Qué va a prever? Los montos y las fuentes de recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y la organización administrativa adoptada. Se sujetará bajo los siguientes preceptos, ¿no? Cuando decimos que debe sujetarse los requerimientos en función del POA, ayer hemos dicho que son por áreas, por unidades organizacionales, y justamente nos hemos organizado, y por eso va la organización administrativa adoptada, la estructura organizacional. En función de eso se va a determinar el presupuesto, en función de la programación de operaciones. Y en esos preceptos decimos las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de la tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías, transferencias de los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las condiciones de financiamiento debidamente contraído y a los límites legales presupuestarios. Esto es importante. No pudiendo transferir gastos de inversión a gastos de funcionamiento. Este es uno de los preceptos importantes. Aquí, bueno, ese tipo de entidades tienen que programar, pues tienen que planificar todos sus recursos y lo que les decía, lo más importante es que cuando uno programa sus recursos en inversión, por ningún motivo puede llevarlo al gasto corriente. Eso se llama malversación de recursos. ¿Sí? Pero del gasto corriente sí podemos programar, sí podemos llevar recursos a los gastos de inversión, o a los gastos de funcionamiento, quiero decir. Otro de los preceptos, las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio, cuyos ingresos provengan exclusivamente por la venta de bienes o la prestación de servicios, ¿sí? Estamos hablando de los gobiernos autónomos, financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus inversiones y el servicio de la deuda. Pueden adquirir deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión. Muy bien. Otro de los preceptos es los presupuestos de gastos del Banco Central y de las entidades públicas de intermediación financiera someterán al programa monetario del gobierno y a la vigilancia de la superintendencia de bancos. Esto decía superintendencia de bancos allá en los años 90, ¿no ve? Hoy ya no existe la superintendencia de bancos, hoy es la autoridad superior de, bueno, la ASFI, no recuerdo muy bien. Y son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión no financiera. Y finalmente, la ejecución de los presupuestos de gasto de las entidades señaladas en los incisos B y C, o sea, los autónomos y de este artículo dice, están sujetas su reglamentación al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas, ¿sí?, a las modificaciones, traspasos y transferencia dentro de sus presupuestos, así como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, réditos sobre su patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. Igual, no se permitirán transferencias de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestarios al gasto de funcionamiento. Estos son los 4 preceptos que establece el sistema de presupuestos. Y como todo, ¿verdad? ¿Con qué norma está aprobado el sistema de presupuestos? Con la Resolución Suprema 225558 de 1 de diciembre del año 2005. O sea, es una norma, como les decía, ya tiene 15 años de haberse ajustado
y bueno, esta norma no se ha podido ajustar al nuevo enfoque del SPIE, y bueno, pero también, como dice, que es un conjunto de normas, un conjunto de procesos, un conjunto de instrumentos técnicos. Entonces, esos instrumentos técnicos que permiten que el sistema de presupuesto funcione son pues los clasificadores, las directrices de la formulación presupuestaria, que permiten justamente ir ajustando al nuevo contexto. Porque si ustedes recordarán, en la norma básica, por ejemplo, no habla nada del control social, porque no había en ese momento control social. No habla de la participación, justamente, no habla de la programación de recursos para el control social. Sin embargo, en las directrices ya nos establecen los montos y para qué objetos se tienen que destinar los recursos al control social. Muy bien, lo que decíamos, ¿cuál es el concepto y el objetivo del sistema? Un conjunto ordenado y coherente de principios. El sistema de presupuestos igual tiene varios principios: principio de flexibilidad, principio de sostenibilidad, principio de eficacia, principio de eficiencia. Un conjunto de disposiciones normativas, normas, la norma básica, el reglamento específico, los instructivos, los clasificadores institucionales, procesos e instrumentos técnicos, como les decía, que nos van a permitir generar información, y que esta información, al igual que el sistema de programación de operaciones, tiene que ser confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria. El sistema de presupuestos tiene un proceso presupuestario, etapas del proceso presupuestario. Primeramente es la discusión y aprobación. Sí, la formulación presupuestaria, quiero decir. Lo primero es la formulación presupuestaria. Como ustedes bien saben, en la formulación presupuestaria, al igual que en el POA, recordarán, ¿sí? Decíamos que donde se hace el POA, acá, en esta área, también se hace su presupuesto. En esta otra área también va a tener que hacer su POA y va a tener un presupuesto igual, que va a estar estructurado en función de los objetivos o acciones de corto plazo. Sí, aquí se ha planificado, aquí también se ha planificado y también se está presupuestando. Pero también sabemos que en las entidades tenemos un techo presupuestario, un techo que nos dan para toda la institución. Y en el momento que se emite las directrices de la formulación presupuestaria, el ministro de Economía y Finanzas nos remite estos instrumentos clasificadores y directrices, y conjuntamente una nota nos establece, nos da a conocer a todas las entidades públicas cuál es el techo presupuestario, ¿no? Y señor ministro, señor gobernador, señor alcalde, su techo presupuestario que le da el TGN es tanto. 900.000 bolivianos, o qué sé yo, 700.000. Ahora con los 700.000 usted tiene que programar su presupuesto de ingresos. Su presupuesto de ingresos lo programa y dice, bueno, programe recursos IDH, recursos tributarios, recursos, qué sé yo, de coparticipación, ingresos propios, crédito, todo eso. Y llegamos a 900.000 bolivianos. Entonces, la base para formular, hemos dicho, el presupuesto es el POA. Esos 900.000 bolivianos no podemos distribuirnos de forma alegre, 300.000 aquí, 300.000 aquí, 300.000 aquí. Listo, hemos distribuido los límites presupuestarios. Pero eso no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay áreas, como ustedes bien saben, dentro de la estructura organizacional, hay áreas sustantivas, estas que van a ser estas áreas sustantivas, que nos van a conducir al vivir bien, si ustedes quieren, y son esas áreas que están destinadas a poder transformar objetivos y metas, ¿no? Entonces, las que van a participar directamente en el logro de estos objetivos y metas. Y hay otras áreas que pueden ser de apoyo, como por ejemplo la Dirección de Planificación o la Secretaría Departamental o Municipal de Planificación, la Secretaría Municipal o Departamental de Administración y Finanzas o la Dirección de Administración y Finanzas de algún ministerio. Estas dos áreas no son sustantivas, a diferencia de estas, son de apoyo, que contribuyen indirectamente al logro de los objetivos y de las áreas organizacionales.
Y aquí tienen que participar muy activamente la dirección de planificación y la dirección también administrativa financiera para poder hacer una distribución racional de los recursos. Pero ¿cómo se va a dar esa distribución racional de los recursos? A través de un proceso de discusión y aprobación. Aquí tenemos que discutir cada área, cada unidad organizacional, cuánto de recurso va a llevarse, pero ¿en función de qué? En función de un POA, en función de lo que quieren hacer, en función de sus actividades, en función de la coadyuvación al logro de los objetivos institucionales. Porque no es lo mismo que el área jurídica tenga 300 millones de bolivianos que el área técnica, digamos, la Secretaría de Desarrollo Productivo. ¿Es correcto o no es correcto eso? ¿Qué dicen? Incorrecto, licenciado. No es correcto. Incorrecto. No es Es incorrecto, ¿verdad? el área ¿Por técnica qué? es la que Porque- atiende a la sociedad, ¿no? Exacto. Pero si aquí tenemos un ejecutivo que no negocia su presupuesto, y aquí tenemos un ejecutivo, digamos, de la dirección jurídica que consigue los 300.000 bolivianos o más, entonces este se va a llevar la mayor cantidad de presupuestos. Como en algún caso, también la dirección administrativa y financiera es la que se lleva la mayor parte del presupuesto de la institución, porque programa la cantidad de recursos humanos, sueldos, programa los servicios, programa el pago de los servicios básicos, quiero decir, y bueno, tiene una serie, pero su actividad no es sustantiva, es de apoyo. Entonces, quien debe tener la mayor cantidad de presupuesto, incluso en recursos humanos, es el área sustantiva, la Secretaría de Desarrollo Productivo, ¿no? Estoy poniendo como ejemplo. Entonces, pero sin embargo se da que este señor, el de Administración y Finanzas, es el dueño de la plata. Y a veces ejecuta los recursos de una y de otra área organizacional. Los presupuestos de cada área organizacional, por eso la estructura, decíamos al principio con el sistema de presupuestos, se tiene que formular en función de estos POAs, de estas áreas y de esta estructura organizacional adoptada. Entonces, ahí cumplimos lo que dice la definición del sistema de presupuestos. Quien mejor negocia de estos es el que va justamente a ganar los recursos, se va a llevar la mejor parte de la torta, ¿sí? Y aquí va a programar todas sus partidas de gasto en función de sus actividades y de los recursos. Programará la partida 221.10, pasajes, ¿no? 221.20, viáticos, 256, aquí también, en sus distintas unidades, aquí lo va a consolidar, y es el presupuesto de esta categoría programática, de este programa. Aquí igual, y después hay que consolidar los tres, digamos aquí, pasajes al interior, pasajes al interior, pasajes al interior, en una sola partida que es pasajes al interior de toda la entidad. Lo mismo con los viáticos, lo mismo con los refrigerios, lo mismo con los activos. Entonces, aquí tiene que haber una etapa de discusión y negociación. Una vez que las entidades han consolidado su presupuesto, lo remiten, ¿sí?, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Eso dice el sistema. Aquí se ha funcionado el sistema institucional, pero ahora tiene que funcionar el sistema más grande. Todas las entidades remiten al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas su anteproyecto de presupuesto en los plazos establecidos, probablemente en el mes de septiembre, la última quincena. Entonces, desde el 15 de septiembre hasta fines de noviembre, los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas trabajan consolidando todo el plan, o mejor dicho, todo el presupuesto general del Estado. Sí, y aquí ve, digamos, ya no llegan a ser áreas y unidades, ¿no? Este será el Estado, aquí será el Ministerio tal, la Gobernación B, la Gobernación C, o el municipio tal, y así una serie de entidades, donde se tiene que construir el presupuesto institucional, y es otra etapa de discusión y negociación. Aquí las MAES de esta entidad irán pues a ver por qué defensa tanto, por qué no salud tanto, por qué educación tiene menos. Entonces, igual, quien negocie mejor, la autoridad que negocie mejor, ¿sí?, va a ser la autoridad que logre mejores niveles presupuestarios también para su institución.
o para su sector. Y una vez que se aprueba el presupuesto general, se ha consolidado, también el sistema dice que se lo remite a la Asamblea Plurinacional. En la Asamblea Plurinacional habrá una discusión política, qué sé yo, pero va a haber otra etapa de discusión. Las MAE son las que tendrán que ir a defender en su momento si los convocan. Entonces, una vez que se ha aprobado el presupuesto, se lo remite justamente a la presidencia del Estado para que lo promulgue y lo sancione con ley. El presupuesto de cada año, de cada gestión, es el único sistema que aprueba sus instrumentos cada año con ley, con una ley financiera. Una vez aprobado con ley financiera, ¿sí? Lo que ya se ha aprobado, y eso se aprueba antes de que concluya la gestión anual, ¿verdad? Antes de que concluya los últimos días del mes anterior, se tiene que aprobar, para que después se pase a este proceso de ejecución, donde todas las áreas y unidades organizacionales van a ejecutar sus presupuestos aprobados, porque no se puede ejecutar en ese año, sino el siguiente año se va a ejecutar, el primer día hábil. Y después, bueno, va a haber la fase del control y evaluación presupuestaria, también que va a ser una actividad coincidente con el avance, con la ejecución física de la programación de operaciones. Y más o menos tendría que haber una relación, ¿verdad?, en el control de la ejecución financiera con la ejecución física. Entonces son indicadores. Por ejemplo, si yo digo, en la ejecución financiera, el proyecto X ha ejecutado el 100% de sus recursos y en la ejecución de la obra no tiene más que un avance del 10%. ¿Qué implicaría eso? ¿Qué querría decir? ¿Qué les dice ese indicador? ¿Es correcto o no es correcto? Incorrecto. Incorrecto. ¿Qué pensarías tú como evaluador, digamos? Que se han hecho pagos al margen de los productos o servicios a recibir, ¿no? Ya. Tendríamos que ver, ¿no? Tendríamos que saber qué es lo que ha pasado. Por eso está el seguimiento, la evaluación con documentos. Lo primero, cualquiera dice pagos indebidos, procesos, qué sé yo. Pero puede darse, pues has pagado todo y resulta que no hay, la obra está realmente totalmente sin una ejecución adecuada. Entonces algo ha sucedido, hay que identificar la causa, hay que identificar la desviación. O al contrario, ¿no? Puede ser que físicamente la obra esté hecha, pero presupuestariamente estemos en una etapa de un 50%, 60% de pago. Entonces lo mismo, ¿qué ha pasado? ¿Qué podríamos pensar de eso? ¿Una mala planificación probablemente? ¿Se ha calculado mal los recursos? Este año se ha construido, se ha entregado la obra, pero el 50% del presupuesto se ha ejecutado. ¿Qué pasaría? Tal vez ya no nos ha dado el tiempo en esta gestión de pagar. Lo único que nos falta es pagar la última planilla y bueno, pero caramba, teníamos presupuestado a la vez el presupuesto para pagar en esta gestión. ¿Qué implica? ¿Qué acción llevaría si no pagamos en esta gestión y pagamos en la siguiente gestión? Con un presupuesto ya aprobado, ¿qué tendríamos que hacer? Tiene que hacer una reprogramación del presupuesto. Una reprogramación del presupuesto. ¿Y eso afecta a tus nuevos objetivos o no? No, no afectan, Lice, porque son objetivos de la pasada gestión. De la pasada no, pero de la actual. Afecta en el sentido de que ese presupuesto que estaba destinado a la gestión pasada ya se va a tener que ejecutar en la siguiente gestión. Y afecta la liquidez más que todo, ¿no? ¿Sí? Exacto. Pero esa liquidez que tú dices, ok, te está afectando, pero tú habías programado esa plata que tenías para lograr otros objetivos. Entonces vas a tener que pagar una deuda y estás mermando presupuestos a tus nuevos objetivos. Y tus nuevos objetivos, quién sabe, ya no tendrán las mismas metas. Vas a tener que reducir. Porque si antes tenías 100 y tenías que lograr 100, hoy ya no vas a tener 100, vas a tener 80. Ya vas a tener menos 20 de líquido, pero esos menos 20 de líquidos con seguridad te va a afectar a otras actividades, a otros proyectos. Y si eso no lo reformulas
Entonces, quiere decir que con esos 80 tú estás en condiciones de alcanzar esos 100 que te has comprometido, ¿no? Y eso es irreal a veces. Como puede darse también que puedas pagar, ¿no? Dice una consulta, perdón que le corte. Adelante, adelante. Dice, quería consultarle, ¿quién y en base a qué definen los techos presupuestarios? Porque últimamente en estas gestiones se está dando de que a los programas, ya sea programas, proyectos, programas recurrentes, no recurrentes, nos limitan a trabajar con techo presupuestario. O sea, nos dicen, por ejemplo, su programa tiene que trabajar el PUA 2021 en base a 100.000 bolivianos. O sea, uno ya no puede pasarse de ese monto, el cual uno tiene que reprogramar, organizar, y en algunas veces no es suficiente, ¿no? Ese presupuesto. Primeramente, quien te da el techo presupuestario del TGN, los recursos del TGN, es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas te fija los techos para que no entremos en una etapa de déficit fiscal, ¿no? Esto quiere decir que los gastos no sean mayor que los ingresos. Por lo menos lo mínimo que tiene que haber es que los ingresos sean igual a los gastos. Y si es mejor que tengamos mayores ingresos, entonces también vamos a tener mayor posibilidad de gastos. Estito la idea y después complementamos. Entonces, para evitar esos déficits, el ministerio te da. Pero institucionalmente, en una gobernación, en un gobierno autónomo, tienes que sumar a eso tus otros ingresos, tus ingresos propios, TGN, todo. Y también tienes, la norma dice que tienes que tener un equilibrio, no puedes llevar como en el pasado, como en los años 80, a que tú gastes más de lo que tengas. Es lo mismo, a ver, ¿qué pasa con una economía familiar? Digamos, en tu caso, tú tienes un sueldo, ¿verdad? Ese es tu techo. Ese es tu techo. Podrás tener un regalo, una donación, podrás tener, qué sé yo, algunos otros ingresos, que tienes una casita y que vives de un alquiler. A eso le sumas. Ese es tu techo. No puedes salirte de tu techo. No puedes gastar más de lo que tienes. Porque si gastas más de lo que tienes, ¿entras en déficit o no? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, ya tu gestión va a ser negativa. Entonces, lo que tienes que buscar es un equilibrio. Podemos tener ciertos objetivos, como vamos a ver más adelante con el sistema de crédito público, podemos tener ciertos objetivos. ¿Necesitamos hacernos un préstamo? Sí, pero con base a nuestros ingresos tenemos que tener la capacidad de poder programar también los pagos que vamos a realizar por contraer esa deuda. Entonces, esto es como una economía familiar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ir viendo realmente, tener los techos, vuelvo a repetir, en las instituciones nos dan los presupuestarios de la entidad, que ellos también velan que no nos estemos excediendo. Porque si fuera de libre disponibilidad, los recursos, como bien sabemos, son insuficientes, son escasos, las necesidades son múltiples. Y en función de nuestros escasos recursos tenemos que priorizar las actividades más urgentes, más importantes a las que tenga que atender la entidad. ¿Sí? Muy bien, no sé, ¿alguien más quería acotar? Le había dicho que podía hacerlo para que no me corte la idea. ¿Estamos en orden? No sé quién quiso intervenir. Dice, lo hablo yo. Adelante. Johnny, dime. Dice, en el caso de los presupuestos, dice, en el caso de los presupuestos, cuando hablamos de presupuestos, dice que son solo supuestos, ¿no? Llegado al momento, o sea, en efectivo, la liquidez no llega a los bancos, a los municipios, ¿no es verdad? Ahora es un ejemplo que está pasando ahora en varios municipios del país. Si bien tenemos, digamos, 4 millones en el presupuesto, pero llegado el momento, no llega ni 1 millón. Es un ejemplo que estamos dando, ¿no es verdad? Eso es lo que está pasando en la actualidad. Pero incluso hay, ¿no? O sea, que algunos programas tienes plata, pero no puedes gastarlo porque no te llega en la liquidez, el dinero. Entonces, en esos casos es lo que generalmente se hace la formulación o el reformulado, ¿no es verdad? Eso es lo que pasa en los municipios exactamente. Dice un modo de acotar algo, ¿no? Bueno, está muy bien. Lo que pasa es que hay que gestionar ante el Ministerio de Economía, ante el Tesoro en realidad,
la liquidez justamente es la función de la tesorería, ¿verdad? La función de la tesorería es programar los ingresos y programar los gastos. Pero para que nos puedan dar una cuota de compromiso, nos puedan dar una cuota presupuestaria, nosotros tenemos también que tener la capacidad de gasto de haber ejecutado, porque no te olvides que el Tesoro es el gran papá y tiene que ir distribuyendo los recursos que han ingresado a la tesorería en función de los requerimientos de todas las entidades. ¿Qué pasa si yo soy un mal ejecutor? Resulta que quiero más cuota, que quiero más plata y no tengo capacidad de gasto. El año pasado tenía un presupuesto de 100.000 bolivianos, resulta que he ejecutado 20.000 y hoy quiero 150.000. Entonces, ese comportamiento lo mira el ministerio. Dice, ¿cómo quieres que yo te dé 120.000 si tenías el año pasado 100 y apenas has ejecutado 20? Entonces te daré 40. Y ahora, bueno, ya en la ejecución tengo un presupuesto aprobado. Evidentemente, un presupuesto aprobado en papeles. Pero lo que decía, la liquidez. Para que nosotros le podamos exigir al Tesoro, por lo menos tenemos que tener un 80% de ejecución de la cuota que hemos pedido. Si realmente ya la cuota se está agotando, el Tesoro va a hacer todos los esfuerzos para poder transferirte los recursos. De donde sea va a tratar de sacar. Pero si tú tienes recursos y sigues pidiendo cuota, ¿sí? Si tienes un proyecto de inversión pública que ha sido aprobado con una fuente de financiamiento, por decirle sea BID, Banco Mundial, que tienes para ejecutar solo para ese proyecto, ¿verdad? Porque los proyectos tienen... los que son financiados es para ese fin, no podemos llevar esa plata a otro proyecto, a otra actividad, no, es para ese fin. Entonces, si no tienes la capacidad de gasto, el Tesoro ve también y analiza y dice, bueno, esta entidad A no tiene la capacidad de gasto, pero a este le falta, este sí está ejecutando, entonces le voy a transferir a este los recursos. Y este tiene, pero tiene que ejecutar. Ahora, hay factores también por los cuales no puedes ejecutar. Muchos factores, ¿no? Entonces, y a eso prácticamente ya se ve la capacidad de gestión de los ejecutivos. Que los Perdón, Licen. ¿Perdón? Perdón, Licen, un comentario. Sin embargo, a Sí, lo sí. que usted manifiesta, hoy el Ministerio para la asignación de las cuotas de caja ya exige que las mismas sean requeridas a través del C31, ¿no? Precisamente para evitar eso, que muchas instituciones pedían las cuotas de caja y no ejecutaban, ¿no? Entonces ahora con este requisito ya el ministerio se asegura de que realmente van a ser ejecutados en su totalidad. Además, hay ciertas clases de gastos que ya están definidas a ser ejecutadas hasta cierto mes, por ejemplo, ¿no? La clase 6. O sea, sí. Te dice la norma hasta septiembre, si no estoy mal, ¿no? Claro. Entonces, y es más, yo creo que pasa más por la liquidez del Estado, ¿no? De ir restringiendo estos pagos, de ir cada vez más, siendo más estrictos para que las instituciones no se queden con cuotas de caja al mes sin poder ejecutar. Exacto. Y miren, hoy que estamos viviendo una situación tan especial, ya el país ya no vive el momento de bonanza que hemos tenido hace muchos años, o sea, por los precios de los internacionales, de los minerales, qué sé yo, de una serie de bienes. Hoy más bien con el tema hidrocarburífero estamos bajando. Ya Brasil ha anunciado que reduce su compra de gas, lo mismo Argentina. Entonces vamos a tener menos recursos, ¿no? Y bueno, el Tesoro va a tener que ver la mejor forma de poder hacer que esto sea una asignación de recursos de lo más adecuada posible. No sé, alguien quería complementar, me imagino. ¿Era una dama? Bueno, continuemos. Es bien apasionante este tema, ¿verdad? Y es pues un rompecabezas para todos los técnicos, ministros, los ejecutores de la entidad. Bueno, es realmente una discusión.
Los principios del sistema, tiene que haber equilibrio, ahí lo que está justamente, no podemos gastar más de lo que tenemos, equilibrio presupuestario, equilibrio en ingresos y gastos. Sostenibilidad, que el presupuesto sea sostenible en el tiempo en función de los objetivos, de la planificación. La transparencia, bueno, podamos nosotros cada vez transparentar pues la ejecución de estos gastos y que realmente la ejecución de los mismos sea en función de los objetivos que se han planteado de las acciones de corto plazo. La universalidad del presupuesto, en el entendido que el presupuesto es único, ¿no? Es universal su manejo en todas las entidades del sector público y del país. Y, bueno, principio de flexibilidad, donde hemos dicho que el presupuesto, de acuerdo, hay diferentes formas. El sistema, en principio, en un inicio tiene que ser flexible. El sistema nos permite poder ser flexible para que sus instrumentos también sean flexibles y que podamos hacer las modificaciones del presupuesto las veces que sea necesario al interior de la entidad para que nosotros podamos alcanzar esas acciones de corto plazo o esos objetivos. Pero también sabemos que hay, de acuerdo a la ley de modificaciones presupuestarias, bueno, hay diversas formas de modificarse, pero estas tienen que ser flexibles. Y lo que les decía, ¿no? Toda modificación puede afectar al POA, como no, pero lo que sí tiene que permitir es alcanzar, evidentemente, las acciones o los objetivos de la institución. Este sistema tiene 3 subsistemas: el de la formulación presupuestaria, la ejecución presupuestaria y el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria. Y estos 3 sistemas vemos sus interrelaciones, ¿cómo se da? Para lograr los productos del sistema, que es el anteproyecto presupuestario de las instituciones, como lo hemos visto, y bueno, para lograr este producto tiene que haber ciertos procesos o insumos. ¿Qué necesitamos? Los techos presupuestarios que nos remite el Ministerio, las directrices de la formulación presupuestaria y los clasificadores presupuestarios, que son los instrumentos que nos van a guiar para hacer el presupuesto. El sistema de programación de operaciones nos va a proporcionar el programa operativo anual o el programa de operaciones, ¿sí? Conjuntamente las memorias de cálculo. Todo eso son insumos, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer el proceso de estimación del presupuesto de recursos, de todas las fuentes de financiamiento. Vamos a definir en función, aquí también yo puedo acotar que otro de los insumos es la estructura organizacional. Para la definición de la estructura programática, recuerdan, hemos visto anteriormente, no solamente el POA, sino el sistema de organización administrativa nos va a dotar la estructura organizacional para que nosotros hagamos la estructura presupuestaria. Y vamos a establecer en cada área y en cada unidad organizacional esa programación del gasto. Y consolidamos esa programación del gasto y tenemos el anteproyecto presupuestario, que a su vez es insumo para las asignaciones, ¿sí?, de cuotas, de lo que hemos visto, aprobadas por el sistema de tesorería y también para el sistema de contabilidad integrada, donde, bueno, se va a presupuestar, vamos a contar con el presupuesto institucional para que se vaya registrando a la medida que se vaya ejecutando las operaciones. Estos insumos, sí, son, vuelvo a repetir, son insumos. El presupuesto, el sistema de tesorería, todo esto es insumo para el proceso del subsistema de ejecución presupuestaria. ¿Cómo vamos a ejecutar? La programación de la ejecución presupuestaria. Vamos a tener que ejecutar con procesos administrativos sobre la captación de recursos, del devengamiento, de los pagos, y bueno, vamos a tener un presupuesto, quiero decir, vigente, ya sea el inicial o el reformulado, el programa de ejecución presupuestaria, que también va a ser insumo para los ajustes o modificaciones para la contabilidad, y que, bueno, pues en base a ese presupuesto, las áreas y unidades organizacionales son las que van a ejecutar justamente el presupuesto. Y para velar que este presupuesto se esté ejecutando de la manera planificada, esto va a ser insumo, este presupuesto institucional, el vigente, ajustado o el modificado, con justamente los registros de la ejecución financiera del presupuesto en el sistema de contabilidad, se va a establecer los procesos de seguimiento y evaluación. Se hará una revisión, una relación entre la ejecución
financiera del presupuesto y la ejecución física de la programación de operaciones. Como producto vamos a tener, obviamente, los informes de seguimiento. Igual, en función de lo que digan las directrices, la norma, los reglamentos específicos de la entidad, nosotros podemos hacer un seguimiento mensual, bimensual, trimestral, semanal, diario, no sé, ¿no? Las políticas de la entidad son en este sistema, ustedes saben, es mucho los sistemas financieros. Hoy tenemos un sistema informático que nos permite hacer un seguimiento diario, ¿sí? En el momento, en el acto, nosotros hemos ejecutado, hemos apretado un clic en el sistema que permite realizar esta ejecución. En ese momento ya tenemos los resultados, ¿sí? Entonces, lo mismo para la ejecución, para la evaluación van a salir informes, pero hay que hacer la evaluación de la ejecución de presupuestaria de los recursos de gastos y vamos a tener los informes de evaluación como resultados que también van a ser insumos para el sistema de programación de operaciones, ¿no? Para hacer esa relación física financiera. Estos sistemas que hemos ido conversando, hemos estado hablando durante esta jornada, son los sistemas que nos han permitido planificar y organizar. Estos en el momento de la planificación, empezamos su proceso de planificación en los meses de julio a septiembre. Y la ejecución ya la realizamos a partir del primer día hábil de la siguiente gestión. ¿Y cuáles son los sistemas que nos permiten ejecutar? Estos sistemas que nos permiten ejecutar las actividades programadas, ya estamos entrando ahora al otro proceso, al de planificación, ahora el de organización, ahora estamos entrando a los que permiten ejecutar. ¿Cuál es el primer sistema? El sistema de administración de personal. No el primer sistema de ejecución, no por la importancia, sino por la primacía que tiene en el proceso. Porque cuando nosotros planificamos en la programación, decimos, ¿con qué recursos vamos a ejecutar esta actividad, este camino, esta carretera? Primero, los recursos humanos, hemos dicho, ¿sí? En cantidad, ¿cuántos? Y en calidad. Entonces, ¿qué pretende este sistema? Este sistema, de acuerdo al artículo 9 de la ley 1178, el sistema de administración de personal, estamos hablando de un sistema de administración. Quién sabe, este es uno de los sistemas más sensibles que tenga la ley 1178, porque al hablar de un sistema de administración de personal estamos hablando del recurso más importante que tiene cualquier organización, sea pública, privada, estatal, no sé, no cualquier, estamos hablando del recurso humano. Ese es recurso humano, ¿sí? Y aquí la administración, cuando hablamos de esta administración de personal... ¿Perdón? No sé quién interviene. Este recurso humano es el recurso que hay que tratarlo como tal. Es el recurso, vuelvo a decir, el más importante. Vamos a ir viendo esto, cómo funciona. ¿Qué señala la ley 1178 sobre el sistema de administración del personal? Dice que se debe determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios identificados en el POA. Al decir eso, estamos queriendo decir, cuando estamos nosotros en una entidad, ¿sí? Volviendo nuevamente a nuestro grafiquito, vamos a ver que en cada área hemos dicho que teníamos que planificar POA, presupuesto, estructura. Cuando hablamos de estructura, aquí estamos hablando de áreas, y a este nivel, hasta acá solamente, estamos hablando de áreas y unidades organizacionales. Hasta aquí es ámbito del sistema de organización administrativa. Porque el sistema de organización administrativa va a determinar las funciones y atribuciones del área organizacional, ¿sí? De las áreas y sus unidades organizacionales. Pero cuando entramos al sistema de administración de personal, mejor dicho, volviendo un poquito al de organización administrativa, aquí vamos a hacer el manual de organización y funciones. Funciones de esta área, vamos a organizarnos, las funciones de esta otra área, las funciones de esta otra área, que van a permitir alcanzar estos objetivos.
Pero cuando hablamos del sistema de administración de personal, en el momento de la planificación, nosotros tenemos que ir planificando ya la determinación de los recursos humanos. Dice, en función de los requerimientos de la programación, se van a identificar los requerimientos humanos que sean necesarios en cantidad, en calidad y en oportunidad. Entonces aquí yo voy a ver que necesito una máxima autoridad, que necesito un viceministro, otro viceministro, que necesito un director, otro director para esta área, para que cumplan las actividades. Necesito jefes de unidad para esta unidad organizacional. Un jefe de unidad A, otro jefe de unidad B, otro jefe. Y aquí sigo bajando la estructura. Un profesional, otro profesional, así sucesivamente, hasta llegar a establecer, digamos, cada uno de los puestos de trabajo y hasta determinar el último de los puestos de los servidores públicos, que puede ser un ujier, un chofer o un mensajero. Entonces, cuando nosotros estamos planificando, tenemos que tomar en cuenta todos estos, les decía, choferes, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, médicos incluso, ¿verdad? Habíamos hablado de cada uno de ellos. Entonces, el sistema nos tiene que permitir planificar. Para eso es la estructura, para eso nos estamos organizando. Y la cantidad de recursos humanos tiene que ser igual, como les había dicho, en el sistema de organización administrativa para alcanzar los objetivos. No debe tener ni más ni menos áreas. En el sistema de administración de personal no debe tener también ni más ni menos de los recursos humanos que sean necesarios. Eso dice la norma, eso dice la ley. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar sus objetivos de cada área, de cada unidad organizacional. Entonces, aquí dice exactamente, se deben determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios, identificados en el POA. Se debe establecer los procedimientos, sí, para la incorporación, porque vamos a tener un subsistema de dotación de personal, de selección, vamos a tener el sistema que va a permitir la transferencia, la rotación, y bueno, dice hasta el retiro, en caso de que no cumplan con sus actividades. Se va a implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo. Vamos a ir viendo cómo también. Y para lograr toda esta administración de personal, se tiene que desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos. ¿Qué quiere decir eso? Capacitación. Capacitación de los servidores públicos. Y no basta la capacitación que solamente se hace para ir al Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría, al EGPP, venir acá IDEA. Entonces, esto yo creo que es más un esfuerzo personal de ustedes antes que de una verdadera planificación del sistema de administración de personal en lo que se refiere a los requerimientos de las necesidades de capacitación para que las entidades públicas realmente sean capaces y estén en condiciones de responder a los grandes retos. Y miren esto, lo que dice, ¿no? Ya yendo a este punto que es uno de los más importantes, donde dice que se debe determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios. ¿Qué dice el artículo 157 de la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz? ¿No? Cuando habla de establecer requisitos y mecanismos para proveer con los puestos de trabajo, con las personas más adecuadas. En ese pequeño organigrama que les he mostrado con los puestos de trabajo, se tiene que establecer el perfil de cada puesto, ¿sí? Si yo necesito un ingeniero civil con 10 años de experiencia, 2 maestrías, qué sé yo, eso me tiene que buscar el mercado y el mercado me tiene que proporcionar, eso, mejor dicho, tiene que buscar la institución y el mercado tiene que proporcionar a ese puesto de trabajo con ese perfil. Si no, como dice el artículo 157 de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, los nombramientos ilegales serán sancionados con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días. El servidor público que propusiere interna o nombrare, dice, para un cargo público a una persona que no reúne las condiciones legales para su desempeño. La norma dice una cosa, una más persuasiva y la otra totalmente sancionadora. ¿Y cómo estamos comportándonos? Aquí ya no es un tema del sistema, de la ley, de las normas están bien hechas.
El problema es de desobediencia de las personas, de los que estamos llevando la cosa pública, ¿sí? Yo tengo que nombrarle a mi compañero del partido que ha hecho, pues, ha ido a pintar, qué sé yo, carteles, ha estado en las marchas, ha estado haciendo campaña para el partido, entonces yo tengo que retribuirle ese desempeño y estoy incumpliendo la norma. Por eso no funcionan las entidades, por eso no tenemos resultados, por eso estamos hablando de que no hay capacidad de gasto para en la ejecución de los recursos. Una serie de arbitrariedades en el manejo de la cosa pública con altos hechos de corrupción, porque no estamos llevando, como dice la ley, por ejemplo, a las personas más adecuadas para que puedan llevar adelante una gestión pública. Este es el país donde realmente no se respeta la institucionalidad. Este es el país donde no se respeta la carrera administrativa. ¿Sí? Cambio en autoridad, parece cambio de gobierno. Cambio en gobierno, es un cambio de todo. Es volver a empezar. En otros países toda la estructura básica, ¿sí?, se respeta. Se cambiará un ministro, un viceministro, un director, qué sé yo. Está bien, son cargos ejecutivos, son cargos de libre nombramiento. Cambie eso, pero la estructura, el sistema debe seguir funcionando. Y aquí lo que sucede es que cambia todo. Y no funciona nada. Años de años. ¿Cuántos años con la ley 1178 con este tema? 30 años. No porque la ley esté mal, sino porque las personas estamos mal. Las personas somos desobedientes a la normativa y hoy prima demasiado el factor político partidario antes que lo técnico. ¿Sí? Entonces, bueno, son cosas que si no hacemos, tenemos un sistema, tenemos una ley, tenemos normas, tenemos reglamentos, si no vamos a cumplir justamente lo que dicen estos sistemas. Entonces, ¿para qué tener estos sistemas? 30 años que no podemos avanzar. Miren, yo he empezado con esto, muchachos, como todos ustedes, ahora ya estoy pintando canas, pero sigo creyendo en el proceso. Sigo creyendo que algún día puede darse que gente joven como usted, como ustedes, van a ser los transformadores de este país, los generadores del cambio. ¿Sí? Por eso estamos aquí, porque ustedes también están en ese marco, están sentados hoy frente a una pantalla, nos estamos viendo online, podrían estar haciendo ustedes otras cosas en este momento, compartiendo con la familia, haciendo otras cosas, pero están aquí porque creen en este proceso. Adelante. No sé quién quería hablar. No se escucha bien. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, ¿Se escucha bien? Bueno, no sé quién estaba queriendo hablar. Continuaremos. Entonces, decíamos que en este sistema es un sistema muy sensible, que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo número 26115 de 16 de marzo del año 2001. ¿Cuál es el concepto del sistema de administración de personal? El artículo 7 de las normas básicas de este sistema, igual que los otros sistemas, establece que es un conjunto de normas, hay procesos, hay procedimientos sistemáticamente ordenados que nos van a permitir aplicar las disposiciones en materia de administración de personal. Este sistema, hemos dicho que tiene 5 subsistemas. El subsistema de dotación de personal, el subsistema de evaluación del desempeño, el subsistema de movilidad de personal, el subsistema de capacitación productiva y el subsistema de registro. Estos son los... Perdón, ¿quieres opinar? Pero no te escuchamos muy bien, no sé si puedes, por favor. A ver, intentaremos tu opinión, tu participación. No sé quién está queriendo participar. ¿Sí o es una interferencia de alguien que ha abierto el micrófono? Es la bocina de un auto, dicen. ¿Perdón? Es la bocina de un auto. Perdón. Mil disculpas. Estábamos tan abstraídos que parecía que alguien quería participar. Bueno, si es así, entonces continuemos. Perfecto, decíamos aquí en este subsistema.
cuando hablábamos del subsistema de administración de personal, del subsistema de dotación, para contar con las salidas, para que este sistema funcione, tenemos algunos instrumentos, como es, por ejemplo, el plan de personal, el POAI, el Programa de Operaciones Anual Individual. Tenemos que tener como salida el personal contratado, por eso decíamos en cantidad, en calidad y en oportunidad, ¿verdad? Y la asignación de personal. Pero, ¿qué requerimientos necesitamos para eso? Contar con la demanda de personal del sistema de programación de operaciones, ese sistema que permite establecer la cantidad de recursos humanos necesarios para que se ejecuten las operaciones y se alcancen las acciones de corto plazo o los objetivos de gestión. La estructura organizacional, ahí tenemos la estructura, ya vamos a determinar, y estamos, en cierta forma, como ustedes verán, en la estructura estamos, de alguna forma, en esa misma, estamos solapando lo que es el sistema de organización con el sistema de administración de personal. ¿Qué procesos vamos a tener? La clasificación de los puestos de trabajo, tenemos que clasificar, valorar, remunerar de cada uno de estos puestos, lo que les decía, perfiles, valoraciones, clasificaciones, la clasificación de, entonces, una serie de procesos que nos van a permitir contratar a un personal. La cuantificación de la demanda de personal. ¿Cuánto vamos a requerir? ¿Qué cantidad de recursos humanos? Esa es función del área de recursos humanos, pero en función de los POAs, de los requerimientos de la programación de operaciones. Hay que hacer en función de eso el análisis de la oferta interna, ¿sí? Porque nosotros, viendo los puestos acéfalos, tenemos que ver la posibilidad, si es que hay alguien que pueda asumir o que ya haya contado con la experiencia y los años de servicio, entonces podemos hacer un análisis de esta oferta interna para poderles ofertar, para poderles ofrecer a estos servidores públicos que puedan asumir esos cargos, porque ya los vemos con la expertise necesaria como para poder justamente asumir un reto como tal. Caso contrario, hacemos el reclutamiento a través de un proceso de selección de personal, ¿verdad? Lo ideal, lo correcto, lo lógico, vuelvo a repetir, es que las convocatorias públicas deberían ser. Hoy las convocatorias públicas están dirigidas, están armadas, ya están, cada puesto de trabajo ya tiene nombre y apellido, y eso no es correcto, lo que les decía, porque no permite que el sistema funcione bien. ¿Sí? Y ya sabemos que hay una norma como la Marcelo Quiroga Santa Cruz. Si dice que nosotros necesitamos un ingeniero con 10 años de experiencia, un abogado, qué sé yo, un ingeniero con tales características para hacer un puesto de director, digamos, de la Administración Boliviana de Carreteras, alguien que tiene que manejar carreteras, experto, ingeniero civil, resulta que el sistema o los que vayan a dotar estos recursos nos estén trayendo a un zapatero. Y no tenemos nada contra los zapateros, porque son muy profesionales en su campo. Pero, ¿va a poder ese zapatero poder entender de caminos? ¿Va a poder tomar las decisiones adecuadas? Probablemente no. Entonces, ahí funciona el sistema. Ahí no falla, ahí todo falla, quiero decir. ¿Sí? Porque, bueno, tiene que ser pues una persona calificada. Por eso estamos haciendo un reclutamiento, una valoración del puesto. ¿Sí? Entonces, hoy las elecciones, las contrataciones o las asignaciones son prácticamente todo es un personal designado. Ya no hay concursos de méritos. Y en los concursos de méritos realmente podríamos decir que ya tienen nombre y apellido, cosa que no dice la norma. Hay que hacer un plan de personal, hay que formular el plan y hay que establecer los POAIs, los programas operativos anuales individuales. ¿Ustedes en las entidades donde están cuentan con un POAI? Sí. PTI, ¿Sí? que en algunas instituciones se llama, ¿no? ¿Perdón? Plan de trabajo individual, PTI. Exacto, plan de trabajo individual, POAI. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Volviendo a la grafiquita anterior, perdón, para que podamos, en cierta forma, compartir, decíamos, es cada uno de estos puestos tiene que tener un POAI. Las áreas van a ejecutar operaciones. Las unidades tal vez van a ejecutar actividades.
actividades que se ejecuten para alcanzar las operaciones previstas en las áreas. Y cada uno de estos puestos de trabajo tenemos que ejecutar tareas específicas. Este va a tener ciertas tareas y en función de esas tareas tenemos que medir el grado de cumplimiento de su desempeño. Igual lo que decía, tareas, cada uno va a tener tareas que cumplir para evitar justamente también la duplicidad de funciones. No es posible que este esté haciendo lo mismo que este o lo mismo que este. Cada uno tiene pues funciones que cumplir. Por eso tenemos el manual de descripción de puestos y cargos, aquí a cada uno, que se basa, es también parte de los sistemas de la ley. Aquí va a decir este puesto, descripción, funciones, ¿qué tiene que hacer? Ese manual de descripción de puestos y cargos describe las funciones del puesto, pero el POAI se tiene que elaborar cada año porque cada año podemos tener tareas diferentes, sí, que cumplir. Entonces, la evaluación va a ser en función de las funciones, valga la cacofonía, y en función de las tareas establecidas en el POAI. Entonces, como verán, es bien interesante este sistema. Y bueno, entonces, en base a eso, nosotros tenemos que ir cumpliendo lo que dice la normativa. Las salidas, el plan de personal, ese POAI donde cada uno va a tener sus tareas que cumplir, cada función, y hay que hacerle el seguimiento, hay que hacerle evaluación. Estará el personal contratado, ya se va a contratar un personal, la asignación del personal, y este va a ser insumo para que funcione el subsistema de evaluación del desempeño. Con este plan operativo anual individual, los informes de actividades de cumplimiento de objetivos, se va a tener que establecer una evaluación del desempeño del personal, que ya lo valoraremos, podemos decir que será excelente, bueno, suficiente, insuficiente, en observación, malo, no sé, ¿no? Y va a haber un informe de evaluación del desempeño. Como dice la norma, nosotros deberíamos retirar al puesto de trabajo en función de esta evaluación, porque la norma dice que nadie, así sea que haya sido contratado a través del programa del servicio civil, que sea personal contratado de carrera, si no responde 3 evaluaciones, la norma dice que, bueno, si las evaluaciones son malas, entonces tiene que irse, pero también estas evaluaciones no tienen que ser subjetivas, tienen que ser objetivas. La evaluación tiene que ser cara a cara entre el evaluado y el evaluador, ¿sí? Porque si no, bueno, si no tuviéramos este instrumento, el POAI, entonces sería, vuelvo a repetir, una evaluación muy subjetiva. Si por decirle a Milton no le gusta mi cara, 3 evaluaciones malas, me tengo que ir. Pero aquí yo ya tendría un instrumento con el cual yo me puedo defender. Diría, bueno, yo tenía que, de acuerdo a mis tareas, yo tenía que viajar, tenía que hacer cosas, qué sé yo, seguimientos, evaluaciones, no sé, tantas cosas que se había asignado. Pero, ¿cómo voy a hacer yo si eres tú el que te está yendo, Milton, con hacer mis funciones? Si nunca me mandas de viaje, si no tengo una laptop, si no tengo un escritorio, en vez de un escritorio, bueno, estoy utilizando una mesa, no tengo una buena silla, tengo una caja de manzanas que cuando me paro otro se sienta, entonces, ¿cómo quieres que cumpla mis resultados? Entonces aquí la evaluación, vuelvo a repetir, no es para sancionar, sino toda evaluación, todo seguimiento, así sea de actividades institucionales como tareas que tienen que cumplir los puestos de trabajo, tienen que ser evaluaciones preventivas para mejorar. Lo que está mal hay que corregir y en función de eso tenemos que mejorar. Entonces, esta evaluación del desempeño nos va a servir para el subsistema de movilidad de personal, ¿no? Para ver justamente la existencia de puestos acéfalos. Eso es lo que nos va a permitir bien la evaluación del desempeño de los servidores públicos en base al POAI y las necesidades de la entidad. Y los procesos va a ser la promoción. Uno de ellos, la promoción de personal. Hay alguien que cumple, que es un personal eficiente, que ha demostrado capacidad, hay que promocionarlo. ¿Para qué vamos a convocar uno de afuera que va a tener el mismo perfil, pero que probablemente no va a tener la experiencia ni el conocimiento de la entidad? Para que el sistema funcione más bien como una maquinita, ese señor nos va a hacer funcionar. Entonces hay que promocionarlo. Producto de estas mismas necesidades hay que ver la rotación de personal al interior del área de la unidad organizacional. ¿Sí? ¿Para qué? La rotación es sana dentro de un área organizacional para que en algunos casos
no se vuelvan nuestras actividades rutinarias. Porque es importante, aquí estamos hablando de un sistema de administración de personal, donde cada gerente público tiene que ser motivador. La motivación es muy importante. A veces cuando un servidor público está identificado, está comprometido, está motivado, no necesita a veces una remuneración monetaria. Eso pasa a segundo plano. Si uno se siente partícipe de la toma de decisiones, entonces uno está feliz, se siente con ánimo, se levanta con mucho ímpetu para ir a trabajar todos los días de su trabajo, porque sabe que se va a sentir importante, que va a ser partícipe de la toma de decisiones, va a trabajar con mucha voluntad, con mucha identificación, con mucho compromiso. Si lo promocionan mejor todavía, si le hacen rotar para poder asignar, para asumir nuevos retos, entonces, ¿qué no? Les decía, el ejecutivo tiene que ser realmente un ejecutivo que sea motivador. Si hay alguien que le gusta trabajar en equipo, pues trabajemos en equipo. Si hay alguien que no le gusta trabajar o no puede trabajar en equipo, produce mejor solo, déjelo, produzca solo. Si hay otras personas que qué sé yo, que no podemos estar teniéndolos a los servidores públicos entornillados 8 horas en sus escritorios, porque no puede ser una persona hiperactiva. Una persona hiperactiva que la quieras tener 8 horas sentado en su escritorio y sin hacer nada, lo matas. Hay otras personas que no les gusta leer, pero escuchando son unas pilas, unos aviones y nos dan realmente, nos dan luces para poder dar solución a los problemas. Entonces el gerente público tiene que ser explotador de las cualidades de cada uno de sus servidores públicos. ¿Sí? Y en este momento, con el sistema, todo esto que estamos viendo, la cefalía, la evaluación del desempeño, vamos a ver la capacitación productiva, muy poco nuestros servidores públicos, o mejor dicho, nuestros ejecutivos, son motivadores. ¿Sí? ¿A qué se reduce nuestro sistema de administración de personal hoy? Se reduce a un control de personal. Un control donde si nosotros no llegamos, estamos llegando 7:30 en punto de la mañana, o 8, o 8:30, y bueno, tenemos que llegar en hora. Si no marcamos en hora, entonces tenemos una media hora de tolerancia sumado, pero si pasamos la media hora de tolerancia, sanción, una cultura de la sanción. Un día, medio día de haber. Pero, ¿quién nos remunera? ¿Quién nos reconoce si nos quedamos 8 horas, 9 horas, 10 horas, amaneciéndonos en la entidad? ¿Quién te reconoce eso? Nadie, ¿verdad? ¿Quién te reconoce cuando haces un buen trabajo? Por lo menos una palmada en la espalda. Buen trabajo. ¿No? Cuando en otros casos, pero si haces algo malo, sanción, llamada de atención, memorándum, no estás en tu escritorio, abandono. Entonces, esta norma no decía eso. Esta norma era una gestión por resultados. Aquí no queríamos esos servidores públicos que estén 8, 10 horas, 14 horas sentados en una silla, calentando su escritorio sin producir nada. A mí qué me interesaba si está sentado o no está sentado. Con que esté 2, 3 horas produciendo y que me produzca los resultados que estén en el momento adecuado para que nosotros como área podamos cumplir. Perfecto. Quiere irse, quiere trabajar, quiere estar afuera. Bueno, pues no puede estar en su escritorio. Hay personas que piden permiso, quiero ir a uno, quiero ir a otro lado, vaya, salga. Pero el momento que tenga que cumplir, que se amanezca, que haga lo que sea, pero en el momento que hemos quedado, ese momento tiene que presentar sus productos. Porque esta era una gestión por resultados y asumiendo todas las responsabilidades establecidas por ley. ¿A quién le llega la responsabilidad por la función pública? ¿Le llega al área, a la unidad organizacional o al puesto de trabajo? Al puesto de trabajo, ¿verdad? Responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal a nosotros, a los puestos de trabajo. Entonces, aquí estábamos hablando de una serie, de un sistema, un verdadero sistema, una verdadera administración de personal. Donde, bueno, hoy gracias a Dios esto está cambiando poco a poco. Hoy hablamos del talento humano, hoy hablamos de las nuevas corrientes
de recursos humanos. En cambio, hasta hace unos años atrás, ¿a quién le asignábamos la función de recursos humanos? A un viejito ya de mi edad que está a punto de jubilarse, lo llevaba en control de personal. Ese viejito que a las 5 de la mañana ya estaba parado frente al biométrico viendo que nadie le tome el pelo al control, ¿no? Como no tenía nada que hacer el viejito, se le quitaba el sueño a esa hora, tenía que estar ya desde las 5 de la mañana en la oficina. Entonces, a eso nos hemos circunscrito, no le hemos entendido lo que era la administración de personal. Entonces, tiene que ir la transferencia de una área. Y si no hay resultados de este servidor público, pese a todas las facilidades que se le pueda dar, hasta el retiro, pues, ¿no? Hasta el retiro tiene que irse. Y también hay retiros voluntarios para que el sistema funcione. No es el retiro, bueno, yo me voy mañana y se acabó el problema, o simplemente el retiro es porque te retira. No, yo quiero otra oportunidad, tengo la posibilidad, también tengo que pedir mi baja de la institución, ¿verdad? Mi renuncia, qué sé yo, pero tengo que hacer un cierre ordenado también, dejar que mi puesto, la persona que va a subir o alguien, tengo que dejar mis activos, mi información, para que el que venga tenga la misma posibilidad de hacer que funcione eso y que no se pare. Entonces, las salidas van a ser el servidor público, un servidor público adecuado a las necesidades institucionales y al retiro de personal. Todo eso va a pasar al subsistema de capacitación productiva con los informes de evaluación del desempeño. Y bueno, justamente para eso son las evaluaciones, ¿no? Para saber si el desempeño de la entidad o de los servidores públicos, ¿a qué factores se atribuye? Si es un factor de capacitación porque la entidad no tiene la capacidad y no es porque el recurso humano sea malo, entonces hay que establecer procesos de capacitación. Hay demandas de los propios servidores públicos en capacitación y por eso yo les decía, hoy creemos la capacitación en todo el país, sin temor a equivocarme, que la capacitación hoy es un gasto, lo consideramos así, y estamos totalmente equivocados. La capacitación no es un gasto, la capacitación es una inversión. Y la mejor inversión que podemos hacer es invertir en recursos humanos. Es la mejor capacitación, la inversión en recursos humanos. ¿Por qué creen ustedes que las grandes fábricas como Toyota, Nissan, Coca-Cola permanentemente están capacitando a su personal y no los dejan ir, los cuidan como oro? Porque saben que esos señores con la capacitación van a innovar nuevos productos. ¿Sí? Entonces, la capacitación es importante y en Bolivia no le damos importancia a la capacitación, creemos que la verdad que es es un gasto. Y el que quiera capacitarse, incluso los que cuando nos mandan al Centro Nacional de Capacitación de la Contraloría, o en algún caso que me ha sucedido ya siendo docente, persona con muchos años de trabajo, la capacitación antes por la Contraloría era convocada por ley y la persona que era convocada tenía que asistir, ya sea en calidad de docente o en calidad de participante, y todo pagaba el Estado. Y bueno, teníamos que asistir. Hoy ya no, porque ahora ustedes tienen que pagarse la capacitación. Yo cuando me invitan a ser capacitador en el CENCAP, buena idea, tengo que ver que mis horarios no sean incompatibles con los horarios de trabajo, porque en muchos casos, cuando yo tenía que ir por 2 horas, nos corresponde por ley, nos decían, no señor, ¿usted sabe qué, señor Ferreira? O se dedica a la capacitación o se dedica al trabajo. Y a ustedes les dicen lo mismo, ¿quieres capacitarte después de horas de trabajo? O a las 7 de la mañana hasta las 9, ya media hora podemos charlar. Pero en horas de trabajo, negativo. ¿Por qué? Porque no le entendemos esa función. Entonces, las unidades de recursos humanos tienen que establecer justamente una detección de necesidades, tiene que haber encuestas al interior de la entidad, no solamente son los sistemas AFCO, los sistemas de admin, no basta. Por ejemplo, en el área de salud tenemos que ver médicos y los médicos tienen que capacitarse hoy en el COVID, en atención de COVID, en otro tipo de especialidades, en traumatología, en cardiología, en lo que sea, ¿no? Pero la entidad tiene que capacitar. O traer expertos para que todos se capaciten. O si no, mandar a 1 o 2, pero que los repliquen acá. Entonces, un proceso de capacitación. Hay que efectuar la programación de la capacitación y hacer la ejecución de la capacitación, ¿sí? Y también hacer el seguimiento y evaluación de la capacitación.
Porque no basta pues colocarse indicadores bien subjetivos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez charlábamos en alguna instancia de capacitación justo sobre estos temas de administración, decíamos, bueno, este año vamos a capacitar en la ley 1178 a 5.000 servidores públicos a nivel nacional. Harta demanda existe para la ley. Entonces, sí, 5.000. Entonces nosotros llegábamos al indicador 5.000, hacíamos 5.001, hemos logrado el objetivo. Hacíamos 10.000, hemos logrado. Yo les decía, 5.000 es un dato, porque no podemos capacitar no solamente en un año 10.000, 20.000, 30.000 incluso podemos capacitar. Pero después de esa capacitación, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? Son 30 años que estamos capacitando sobre la ley SAFCO, ¿y qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué cosas hemos modificado? Yo creo que esas deberían ser las preguntas interesantes. De cualquier proceso de capacitación tiene que haber una transformación. Para eso estamos haciendo, y no para gastar recursos, no para tener un momento de esparcimiento, que sí es necesario. Pero hay que hacer esa capacitación. Como resultado, vamos a tener un personal capacitado y calificado para que responda a todos los requerimientos institucionales y pueda ejecutar con calidad, con eficacia, con eficiencia las actividades, operaciones de la entidad, como las tareas que le corresponde a cada uno de este personal. Después, con todo este insumo, pasamos al subsistema de registro. La información que tiene que generarse por el sistema de administración de personal a través de sus sistemas. Aquí ya vamos a generar información, vamos a organizar la información, vamos a actualizar y bueno, vamos a tener la documentación o los files de personal que nosotros conocemos individual y del sistema, actualizado y disponible para la toma de decisiones de la entidad. No sé si tienen alguna consulta al respecto sobre este sistema. ¿Está claro? ¿Me escucharon todos? Sí, Lisa, Pues, Lisa, está claro, está sí. claro. Gracias, Lisa, está bien. ¿Algún comentario? Yo quiero hacerle una consulta, Lisen. Sí, adelante. Voy a suponer que en una entidad hay 2 secretarias. ¿Ya? Una de recursos humanos y la otra secretaria en jurídica. La secretaria de jurídica está como consultor en línea. Y la secretaria de recursos humanos tiene ítem. ¿Puedo hacerles rotar entre las dos o no puedo rotarles? Un poco complicado, aunque se podría, ¿no? Pero del ítem no nos olvidemos que tiene funciones que el ítem está asignado a una área o unidad organizacional, que en este caso puede ser jurídica o administración, ¿no? En cambio, el consultor o la consultora en línea, en este caso, que asume también esas funciones de secretaria, también ha sido pues contratada para que pueda apoyar a una área y a una unidad organizacional. Ahora, si en el contrato de esta persona dice que que puede ser transferida de acuerdo a las necesidades institucionales, no hay problema. En el otro caso, en el caso con ítem, para hacerla rotar, tendríamos que tener un ítem similar en la otra área, sí, y con una escala salarial que sea similar para que pueda rotar. Pero si es al interior de un área, me refiero, si esa secretaria ha sido contratada para la dirección administrativa y financiera y es secretaria de la unidad administrativa y la quieres llevar a la unidad financiera o la unidad de recursos humanos que forman parte del área administrativa, lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? Porque ese presupuesto, ese ítem sigue correspondiendo a esa área o unidad organizacional. Entonces es más fácil en ese caso. En el otro, bueno, a veces se dan, ¿qué te puedo decir? Acuerdos intrainstitucionales para poder hacer la rotación. Pero lo importante, ¿qué es de todo esto? Que estas rotaciones en el sistema de administración de personal, por lo menos en los que tienen ítem, tienen que estar normados. Ahí está la transferencia, es uno de los puntos, la transferencia, la rotación en el sistema de movilidad de personal.
y ahí nosotros tenemos que establecer las reglas. Si nosotros colocamos en nuestro reglamento específico todas las posibles variaciones, entonces está permitido, está aprobado, pero sin salirse del marco, ¿verdad? Y en el otro caso, vuelvo a repetir, ya no es un tema tanto de administración de personal, sino es un tema de servicios, que lo vamos a ver en este sistema, yo creo que el pasado mañana, ¿no? Y vamos a tener que un poquito tal vez alargarnos porque sería nuestra única clase. Ya no nos falta mucho, este sistema no lo vamos a ver tan en detalle, el de bienes y servicios, porque sabemos que ustedes lo van a ver a profundidad con los docentes del caso. Bueno, no sé si está la respuesta a esa satisfacción. Sí, muchas gracias, Lice. Perfecto. Bueno, entonces, miren, yo les propongo algo para que no nos quedemos un poquito con algunos puntos, con algunos vacíos, todavía nos queda algo más. Yo hablaré con IDEA. Teníamos que empezar a las 7:30. ¿Podríamos empezar 7 en punto para concluir todo el programa el día viernes? Y el sábado, obviamente, las respuestas. Consulto a ustedes. Sí, licenciado. Sí, bien. No hay problema. Licenciado, por favor. Sí. Entonces, yo voy a hablar con Héctor para que nos habilite ya el sistema a partir del viernes a las 7 en punto y bueno, vamos a concluir con calmita ya, porque ya nos falta poco, pero evidentemente los otros sistemas son más especializados, más financieros y hablaríamos ya de este, vuelvo a repetir, rápidamente, porque ustedes lo van a explotar este sistema al derecho y al revés con todos los docentes que van a venir y bueno, entraríamos ya al tema del control, que es muy interesante, control interno, control externo posterior y la responsabilidad por la función pública. Y con eso tendríamos la primera parte y el día sábado, el viernes ya podríamos distribuirnos en grupo para hacer una pequeña práctica. Tal vez yo mañana ya me ponga de acuerdo con Héctor para que podamos asignar algunos grupos de trabajo para hacer una pequeña práctica, por lo menos para que nos vayamos conociendo más que todo ustedes, ¿no? Ya tenemos que entrar en calentamiento, se dice, para que todo el diplomado estén, sean pues realmente verdaderos compañeros de trabajo como si estuviéramos en una clase presencial. ¿De acuerdo? De acuerdo, Licen. Sí, Licen. Sí, Licen, por favor. Perfecto. Entonces el día viernes nos estaríamos viendo a las 7 y yo mañana ya les dejo con Héctor alguna actividad para que la podamos concluir hasta el día sábado y así ustedes conmigo concluyamos totalmente nuestras actividades. ¿Sí? Muy bien, Licen. Muy bien. Muchas gracias, entonces los dejo descansar. Buenas noches. Gracias. Es Licen. Sí, sí. Buenas noches, Licen. Hasta luego, Licio. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Nos vemos aquí el viernes. Hasta el viernes, buenas noches.